Buenas noches, hermanos, ¿cómo están? Bueno, muy bien. Vamos a abrir la palabra de Dios en la epístola de Santiago, que es la que venimos meditando, ¿sí? Capítulo 5. Pido a alguien, ¿me puede alcanzar un vasito con agua? Ahí está. Muchas gracias, muchas gracias. Vamos a ir al capítulo 5 de Santiago, Hebreos, Santiago. Muy bien. Ahí está. Muy bien, vamos a leer. Veníamos recordando que el viernes pasado estuvimos terminando, obviamente, el capítulo 4, donde había una exhortación, ¿no? Una reprensión hacia la gente autosuficiente que dice, bueno, hoy vamos a hacer tal cosa, mañana nos vamos a estar en otro lado y vamos a comprar, vamos a traer cosas, ¿no? Eso lo veo muy vigente hoy en día. No, sí, yo estoy viajando todo el tiempo, estoy viajando al exterior, traigo cosas, revendo, bueno, muchas cosas. Veíamos, eso era la exhortación del capítulo anterior. Capítulo 5 es una exhortación hacia los ricos, pero no los ricos solamente porque tengan mucho dinero, sino los ricos opresores, ¿no? Vamos a recordar un poquito. Esta es una de las epístolas más tempranas. Es una de las cartas que primero se escribieron, si bien la tenemos ahí llegando al final del Nuevo Testamento, se piensa que la escribió Jacobo, el hermano de Jesús, ¿sí? A quien Jesús se le apareció después de que resucitó porque él no creía en él, y escribe esta carta para judíos con un tono también muy, muy judío, ¿no? Vamos a ver que no es como las cartas de Pablo. Ya estuvimos viendo, de hecho. Y por lo que yo veo acá no se habla mucho de persecución romana, de que los persigan los romanos, no se habla de que se tenían que esconder para poder hablar de la palabra de Dios, sino más bien parece que ellos podían hacerlo en libertad. Y dice así, quería que hagamos un retroceso un poquito nada más para leer sobre este tema de los ricos y los pobres y en qué entorno se encontraban ellos. En el capítulo 2 de la misma carta, dice así: porque si en vuestra congregación, ¿sí? Esta palabra congregación es importante aclarar que originalmente la palabra la buscamos es sinagoga, ¿sí? Si en vuestra sinagoga entra un hombre con anillo de oro y con la ropa espléndida, y también entra un hombre con vestido andrajoso, y miráis con agrado al que trae la ropa espléndida, y le decís, siéntate tú aquí en buen lugar, y decís al pobre, estate tú allí en pie, o siéntate aquí abajo de mi estrado, ¿no hacéis distinciones entre vosotros mismos, y venís a ser jueces con malos pensamientos? Hermanos míos, amados, oíd. ¿No ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Pero vosotros habéis afrentado al pobre. ¿No os oprimen los ricos y no son ellos los mismos que os arrastran a los tribunales? ¿No blasfeman ellos el buen nombre que fue invocado sobre vosotros? Bueno, decíamos que se reunían en sinagogas. En el libro de Hechos, nosotros al principio vemos que los discípulos, los apóstoles de Jesús, seguían con esa tradición. Era su costumbre de juntarse en estos edificios donde había por lo general algunos rollos del Antiguo Testamento y alguien pasaba adelante y leía. Y había una interpretación, una reflexión. Ellos seguían juntándose ahí, obviamente, porque era el mejor lugar para ir a buscar a alguien que quisiera escuchar acerca de Dios. En un lugar donde iba gente que se interesaba por la Escritura. Y obviamente ahí se encontraban no solamente entre creyentes, sino también entre judíos tradicionales, ¿sí? Entre judíos que todavía no se habían convertido. Y yo creo que realmente estos que acá está diciendo, estos ricos, evidentemente por el trato que les daban, que dice que los explotaban, que los perseguían, que los arrastraban a los tribunales, que
blasfemaban el nombre de Dios, no podían ser hermanos. No podían ser hermanos de ellos. Evidentemente, eran personas que no compartían la fe. Pero, sin embargo, miren qué irónico que, aunque ellos recibían ese trato de parte de los ricos, no de todos, de algunos, ¿no? De algunos, aunque ellos recibían ese trato, cuando venía alguno, como que querían quedar bien, ¿no? Bueno, vení, pasá en este lugar especial, ¿no? Y si venía algún rico, quizás alguno, que sería la situación de muchos, que había confesado su fe en Cristo, ¿y qué había hecho la familia? Le había dicho, vos no sos más de nosotros, vos no vas a heredar nada, te quedás afuera de los negocios de la familia, te excluye tu familia, te excluye la familia del vecino que se enteró, chau, se acabó todo, estás en la calle, ¿no? Y quizás venía uno de esos entrando por ahí y decía, bueno, por ahí, ¿no? No molestes. Esa era la situación. Esa era un poco la situación en una iglesia, no, en varias, porque acá el mensaje está escrito a las 12 tribus de Israel, dice, a todos los que están en la dispersión, ¿no? En diferentes países donde habían llegado judíos y habían hecho comunidades, a esos lugares escribe esta carta. Y cuando empieza, dice así, contra los ricos, capítulo 5. Encontramos capítulo 5. Ahora parece que hace pasar adelante a los ricos y dice, vamos ahora, ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Vuestras riquezas están podridas y vuestra ropa está comida de polilla. Es como que está hablando del futuro, pero en un momento presente, como si él ya lo pudiera ver eso, ¿no? Vuestro oro y vuestra plata están enmohecidos. Su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. He aquí clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual por engaño no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado han entrado en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. Habéis engordado vuestros corazones como en el día de la matanza. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Y después lo que sigue, que también lo vamos a meditar, es una invitación a tener paciencia en medio de esta situación de opresión. Y el público al que está dirigido es claro. Dice, vamos ricos, ustedes que oprimen a la gente. Pero yo pensaba algo, acá había otro problema. No era solamente el problema con los ricos, sino que no puede ser que estas personas que los trataban así eran los que en sus congregaciones recibían un trato preferencial. Evidentemente también había un deseo en el corazón de ellos de poder quedar bien. Es decir, ¿yo a dónde quiero pertenecer? ¿Al club de los ricos o al club de los pobres? No, yo quiero pertenecer al club de los ricos, ¿no? Entonces cuando viene el rico, lo tratamos bien, ¿no? Lo hacemos sentir cómodo y a los otros los ignoramos. Había un problema de materialismo. Había un problema de malos deseos, ¿no? De cosas materiales en el corazón de cada una de las personas, y yo creo que esto tiene un poco más que ver. Yo no sé si hoy tenemos en la iglesia un caso donde decimos no nos están oprimiendo los ricos un montón, si bien vamos a meditar en eso, pero sí tenemos muchas veces problemas con nuestras expectativas, nuestras esperanzas. ¿Qué es lo que nosotros queremos conseguir en la vida? ¿Qué es lo que nosotros queremos, en qué queremos invertir? Así que vamos a leer el primer versículo. Dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Acá parece algo profético, ¿no? Como que Santiago les dice, ustedes ahora tienen de todo, pero el día de mañana se va a acabar. Y esto pienso que es verdad en dos formas. La primera es que a veces el rico tiene esta ilusión de que siempre va a ser tan fácil tener todo como lo tiene ahora, que nunca se va a acabar la plata que llega, las cosas que él puede guardar. Y sin embargo nosotros sabemos bien que no depende tan solo de la capacidad de uno, los contactos que tiene, sino que las riquezas también tienen que ver mucho con cosas que no podemos controlar, como crisis, desastres ambientales, un montón de cosas que pueden controlar que hoy tengamos y mañana no, o que hoy tengas y mañana tengas que vender todo lo que tenés para poder comer, ¿no?
Uno no se lo imagina porque no puede saber lo que va a venir más tarde, pero el hombre sensato dice, esto se va a acabar, en algún momento se va a acabar. Y si no se acaba en la vida y viviste hasta el último día con un montón de riquezas, hay algo seguro, que es que el día que nos tengamos que presentar delante del Señor, que es el día en el cual el apóstol todo el tiempo nos quiere estar llevando nuestro pensamiento, ese día, todo eso que nosotros hayamos conseguido, no lo vamos a poder presentar delante de Dios como un premio, como algo, ni nos lo vamos a poder llevar para tenerlo ahí en el cielo con nosotros, ¿no? Se va a quedar ahí para alguien más o quién sabe qué va a pasar. Pero no lo vamos a poder conservar. Dice, vuestras riquezas están podridas y vuestras ropas están comidas de polilla. Vuestro oro y plata están enmohecidos y su moho testificará contra vosotros y devorará del todo vuestras carnes como fuego. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Yo pienso que es feo eso de la polilla, ¿no? Que nos pasa a todos, a los que son ricos y a los que no somos ricos nos pasa. Es decir, qué lindo este pullover que lo guardé, se terminó el invierno, llegó la primavera, ya no hace más frío, y yo lo dejé ahí en el guardarropa, y cuando llegó el otro invierno me lo encuentro y ¿qué pasó acá, no? Ya no sirve más. Por ahí me había gastado una plata en ese pullover lindo de marca, qué sé yo, ¿no? Y decís, ¿qué pasó acá? Y pasó que yo lo guardé, yo hice todo lo que tenía que hacer, pero vino la polilla. Y hay cosas que es así, ¿no? Se vuelven ridículos guardar. Muchas cosas que a veces pensamos que esto lo tengo que tener, ¿sabes cómo necesito esto? Esta herramienta, y después está ahí tirando, juntando polvo un montón de tiempo, ese aparato, esa cosa tecnológica, que a veces guardamos, ¿no? Digo, no hace falta ser rico para que nos demos cuenta de esto, que a veces tenemos tantas cosas que quedaron ahí juntando polvo, porque en algún momento estábamos pero re embalados con que teníamos que tener esa cosa, lo último que salió, y después está ahí juntando polvo. Y lo que les dice en este caso a los ricos, pero también lo tenemos que pensar para nosotros, cómo invertimos el dinero y cómo invertimos el tiempo en estas cosas, es que el óxido que juntaron esas riquezas, el moho, el polvo que se juntó sobre eso, dice, va a ser el testigo delante de Dios. Cuando ustedes estén delante de Dios, eso va a dar testimonio de que lo juntaron, nunca lo aprovecharon, pero nunca lo quisieron largar y había tanta gente que necesitaba y no supieron invertir bien. ¿Cómo sigue? A ver, próximos versículos. Habéis acumulado tesoros para los días postreros. Acá pegué las hojas de cualquier manera, me acabo de dar cuenta. Bueno, no importa. Seguimos en ese orden. Esa frase, digo, habéis acumulado tesoros para los días postreros, me hace pensar que como si la Biblia me estuviera diciendo que está mal guardar algo, ¿no? Es decir, cobro 300, guardo 50 todos los meses, ¿no? Como que está mal guardar algo para después. Y la realidad es que no. El problema es la forma en que a veces lo hacemos. Pienso, si Dios te da la posibilidad de poder apartar algo y tenés un objetivo, por ejemplo, necesito reformar mi casa, necesito arreglar goteras, necesito extender la casa porque ya no entramos, necesito cambiar el auto porque ya no da para más. Y bueno, uno dice, voy a tener que empezar a guardar plata y separar, quizás acortar en otros gastos y gastar inteligentemente. Y yo creo que eso es algo de parte de Dios, es una sabiduría que tenemos de parte de Dios. De hecho, en la parábola de los 3 talentos había uno que había recibido solamente un talento y no hizo nada. Dijo, no, este señor es muy estricto, por las dudas lo voy a tener guardado ahí. Y cuando vino el Señor le dijo, pero ¿cómo? Ni siquiera se te ocurrió invertirlo. Se lo hubieras prestado a los banqueros y cuando después pasaba el tiempo y yo volvía, te hubieran dado intereses, ni siquiera eso. O sea que ahí hasta el Señor nos da un ejemplo de decir, si sos un poco inteligente, aprovechás los recursos que tenés y tratás de cuidarlos, ¿no? Y de maximizar las ganancias. Pero el problema acá era el tener por tener. Es el necesito guardar por si las dudas, ¿no?
todo para mí, todo para mí. Y lo más feo de todo esto, lo más triste es cuando desconfiamos de Dios, porque empezamos a juntar y no nos damos cuenta de que decimos, sí, no, pues yo confío en Dios sobre todas las cosas, pero, viste, uno nunca sabe, y guardás, y quizás tenés a alguien al lado que la necesita esa plata en ese momento, y la estás guardando por si las dudas, ¿no? Acá la Biblia nos llama a pensar en base a nuestro encuentro con el Señor, de qué forma estamos invirtiendo el dinero. Hay una forma sabia de invertir el dinero. Por ejemplo, Salomón dijo, el que gana almas es sabio. Nosotros fuimos la otra vez al Hogar El Alba y vos te das cuenta de que hay un montón de necesidad y quizás con un poquito de plata que a uno le sobra por mes, ahí se pueden hacer un montón de cosas, ¿no? Es un ejemplo de tantos que hay, de tantos que hay. Si recorremos los lugares de este país vamos a encontrar necesidad por todos lados. Y si invertimos y hacemos amigos por medio de las riquezas injustas, como dijo el Señor, podemos llevar mucho fruto para la gloria de Dios. Pero si guardamos las cosas por guardar y compramos y nos sumamos a esta hora de consumismo que vemos que hay en la sociedad, y seguramente nos vamos a perder muchas oportunidades de aprovechar esos recursos para la gloria de Dios. El versículo 5, que lo salteé recién, decía, habéis vivido en deleite sobre la tierra y sido disolutos. ¿Qué significa esto de ser disoluto? Significa descontrol. Descontrolar, bueno, gastemos, no importa, mañana no importa, hoy la tengo, la disfruto ahora, mañana no sé si voy a estar. Y dice, ¿habéis engordado vuestros vientres? No, vuestros corazones, como en el día de la matanza, dice, como decir, con el día que toca faenar a todos los animales, ahí van al matadero y los guardan en el frigorífico, así engordaron sus corazones descontroladamente, ¿no? Pero no la panza, no las cosas físicas, todo lo que desee tu corazón. En Proverbios, creo que era Proverbios o Eclesiastés, donde Salomón dice, no le negué a mi corazón nada que quisiese. No sé qué es lo que me va a satisfacer, no sé qué es lo que necesito para ser feliz, así que no me voy a negar nada, ¿no? Dice, así, ustedes engordaron su corazón así. Y pensaba cómo a veces hay cosas que son obscenas, ¿no? Hay cosas que son obscenas, pero las tenemos tan naturalizadas. Mucha gente que son influencers, gente que está en las redes sociales, y ellos consiguen todo de canje, ¿vieron? Son famosos. Y hoy estoy en el hotel tal cosa y les voy a mostrar cómo es, ¿no? Hoy mis amigos de fulanito me mandaron este hermoso, viste, qué sé yo, una cosa que vos nunca vas a tener. Y si la podés tener, te vas a tener que matar para tenerla. Pero él la consigue gratis, ¿no? Y nosotros miramos eso y decimos, claro, eso es lo que hay que tener, ¿no? Y Instagram. Uno puede estar mirando y mirando y mirando, o TikTok, los más jóvenes, y nunca se acaba. Siempre hay alguna cosa para consumir. Este mundo se trata de consumir, hasta incluso cosas cristianas podemos consumir. De todo podemos consumir. Y acá le dice, ustedes vivieron en deleite sobre la tierra. Acá en Lucas 12, el Señor refiere una parábola muy conocida, Lucas 12, versículo 16, dice, también les refirió una parábola diciendo, la herencia de un hombre rico había producido mucho, esa herencia era un campo, había producido mucho, y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Porque no tengo dónde guardar mis frutos. Y dijo, esto haré, derribaré mis graneros y los edificaré mayores, y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes, y diré a mi alma, muchos bienes tienes guardados para muchos años, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoro, y no es rico para con Dios. En esto meditábamos en el campamento, en los devocionales. Es decir, una persona que
ya no la estaba remando como el resto. Le había ido pero muy, muy, muy bien, y ese campo le había dado una ganancia extraordinaria que no le alcanzaba para el año que viene, no, le alcanzaba para años y años y años. Y decía, ¿qué voy a hacer con todo lo que tengo? Bueno, me voy a dedicar a disfrutar. Y esa misma noche el Señor le vino a pedir su alma. Yo pensaba lo que está pasando en España, porque todavía no se terminó del todo el temporal. Eso no sé si escucharon sobre la Dana, que es un río que por cuestiones atmosféricas, cambios de temperatura, empieza a llover un montón en el mar y entra al río, con todo se desborda, entró arrastrando barro, arrastró autos, arrastró árboles, casas, más de 200 muertos. Un desastre. Uno dice, eso en el primer mundo. Yo digo, ¿cuántos celulares, cuántas notebooks, cuántos autos de lujo habrán quedado tapados por todo eso? Y ojo, yo no lo estoy diciendo como, que me río de eso, no, es muy triste y no sabemos quién estaba ahí. Seguramente gente buena también. Pero lo que digo es, ¿cuánta gente ahí tenía planes de cambiar el auto, planes de ir a trabajar todos los días para poder conseguir algo más, y de repente se acabó? Nadie les avisó, literalmente. Hasta dice el servicio que les tenía que avisar, llegó tarde. El gobierno tardó 3 días en llegar. Uno a veces tiene esa falsa ilusión de que alguien te va a ayudar. Decís, tu vida se puede acabar en cualquier momento. ¿En qué cosas estoy invirtiendo lo que tengo? Mi tiempo, el dinero que gracias a Dios puedo tener. El rico insensato fue insensato porque dijo, yo voy a ser rico para mí mismo, pero era pobre para con Dios. Yo sé que hay muchos de acá que estarán pensando, bueno, esto es un problema que tiene la gente que tiene mucha, pero mucha plata. ¿Sabés? Vos seguramente conocés a alguien que tiene plata, algún conocido familiar tiene plata. ¿Sabés qué? Esa persona, seguramente si vos le preguntás, ¿vos sos rico? Te va a decir, no, rico es tal. Y el inconformista siempre piensa que el rico es el otro. ¿Cuántas cosas tengo? Es una pregunta que me tendría que hacer. ¿Cuántas cosas tengo? ¿Tenés agua potable? ¿Te podés bañar todos los días? ¿Tenés comida? En este país, no hace falta irse a África, en este país hay gente que no lo tiene. Siempre podemos mirar para el costado y pensar que uno en realidad no es consumista. En realidad uno quiere tener lo que uno se merece. Pero hay que revisar el corazón y preguntarme, ¿cuántas cosas tengo? ¿Cuánto va a ser suficiente para que ya no quiera más nada? ¿Cuánto va a ser suficiente para que empiece a pensar en el otro que no tiene? Obviamente los ejemplos obscenos, los ejemplos del que roba a millones, del rico que le roba a todos los pobres, esos son los que salen en los diarios. Pero la misma plaga está dentro del corazón de todos nosotros, ¿no? Y por eso Santiago también escribe esta carta. Porque no solamente había un rico que iba a escucharla, sino muchos otros que también la iban a escuchar. Y ahora sí vamos con el tema quizás más central de este pasaje, que es la injusticia, ¿no? La injusticia, el abuso de poder, la injusticia social. Dice, he aquí, clama el jornal de los obreros que han cosechado vuestras tierras, el cual, por engaño, no les ha sido pagado por vosotros, y los clamores de los que habían cegado entraron en los oídos del Señor de los ejércitos. Habéis condenado y dado muerte al justo, y él no os hace resistencia. Y esto, hermanos, si alguno piensa que es una cuestión de la Argentina, si alguno piensa que es una cuestión de ahora, es más viejo que la humedad, ¿no? Esto es una cuestión donde siempre hubo algún rico que armó todo un sistema para explotar gente pobre, y que cuando alguno se rebelaba, ¡pum!, a ese lo bajamos, listo, se acabó. Vas a reclamar al tribunal, el tribunal no te va a escuchar porque el juez es amigo mío, así que olvídate, ¿no? Esto pasa siempre, pasa desde toda la vida. Y una cosa que yo pensaba era, el evangelio de verdad denuncia el pecado, siempre. El evangelio verdadero te confronta,
seas quien seas. Es fácil agarrar al borracho y decirle, no, porque vos tenés un problema con la bebida y vos tenés que cambiar, pero no es fácil agarrar un tipo que está todo vestido, todo trajeado, se bajó de un auto lujoso y él piensa que no necesita nada. Y él te mira a vos y vos decís, uy, este es muy importante, yo no soy quien para decirle nada, ¿no? Y así estaban ellos. Viene el rico, no, por favor, vení, sentate acá, Dios te ama. Quiero que sepas que Dios te ama, ¿no? Está bien, Dios te ama, y porque te ama, te tiene que decir la verdad. Y la verdad es que tenés un problema de codicia. La verdad es que sos un insaciable. Es que nunca es suficiente para vos. Eso es una verdad. Y acá lo denuncia. Y le dice, es más, ustedes no solamente tienen mucho y no se sacian con lo que tienen, sino que le roban al que no tiene nada. Y el Evangelio, bien predicado, a las personas importantes las confronta. Yo he visto videos, y hay en todos lados, esto funciona así con los católicos, con los protestantes, con todas las iglesias de todo tipo, donde es una mega iglesia y de repente viene un cantante famoso, una persona que no hace ningún esfuerzo para ocultar que está viviendo una vida de descontrol y de pecado. Ninguno. Y lo apuntan con un reflector y lo hacen pasar adelante, vení, vamos a orar por vos. Vamos a orar por vos. Está buenísimo que oren por él. Pero ¿por qué tiene un trato preferencial? ¿Por qué se lo hace sentir como una estrella? ¿Y por qué no se le dice cuál es su problema? Porque él es esclavo de ese problema, así como el que tiene un problema con la bebida es esclavo de la bebida y no se lo ayuda, se lo hace sentir bien, nada más. Eso es un problema. Su codicia era extrema y se juntaban cosas que nunca iban a usar y se iban a arruinar antes. Eso nos indigna a todos nosotros. ¿Cómo puede ser que alguien que tiene un montón de cosas le roba al que tiene dos? Y si tiene dos, le saca una. Y así, robándole a muchos, se hace millonario. ¿Cómo puede ser? Pero dice, clama el jornal, ¿no? Esa frase me suena como cuando la Biblia dice, la sangre de Abel clama desde la tierra. Es decir, ese jornal que le faltó en el bolsillo y cuando volvió no pudo comprar lo que tenía que comprar para mantener a su familia, está gritando al Señor, hacé justicia. ¿Sí? Es una forma figurada, obviamente, porque el jornal es una cosa material. Dice, eso clama a Dios y pide justicia en contra de ustedes, ¿no? En contra de ustedes. Y dice, esos clamores que nadie escuchó, que parece que no pasó nada, parece que se salieron con la suya, entraron en los oídos del Señor. Y el Señor conoce. Y eso para nosotros tiene que ser una fuente de confianza, de seguridad y de consuelo. Es decir, lo que sea que esté pasando en este momento, tenemos que tener la certeza de que el Señor lo está permitiendo y lo conoce. La invitación, por lo tanto, dice, por tanto, hermanos, versículo 7, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad, ¿sí? Observen cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. La temprana para hacer germinar la planta, la tardía para darle ese vigor que necesita para poder ser cosechada. Dice, tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor está cerca, ¿no? Nos vuelve a poner los ojos donde los tenemos que tener, y es en aquellas cosas que están a punto de suceder, ¿no? Esas cosas que están a punto de suceder no las vemos, pero tampoco va a haber ningún aviso, hermano. Vos y yo no estamos esperando ninguna señal para que el Señor venga en este mismo momento, si tiene que venir. Y el Señor se acerca y dice, ustedes tienen que esperar ¿hasta cuándo? Y mirá, voy a esperar hasta que tenga 40 años. Si la cosa no cambia, bueno, no. Voy a esperar hasta que cambie el gobierno. No, tenés que esperar hasta la venida del Señor. Es un desafío para mí también, ¿eh? Yo a veces, es más, cuando escucho algún noticiero, escucho alguna noticia en las redes, me genera impaciencia. Es decir, quiero que venga alguien y quiero que lo arregle, ¿no? Y sabemos que nadie va a arreglar las cosas en profundidad y verdaderamente si no es el Señor. Estamos esperando su venida. Hay un camino fácil
que es lo instantáneo, el placer, a lo que se dedicaban estos ricos, ¿no? A lo que se dedica la gente, con plata, con menos plata, a vivir el ahora y olvidarse de lo que puede llegar a pasar, que total, quién sabe lo que va a pasar, pero nosotros lo sabemos, porque la Biblia lo dice, y estamos esperando la venida del Señor. Y hay un camino difícil que justamente es esperar la recompensa, esperar ese día que nosotros estuvimos leyendo, donde va a haber un tribunal, un podio, y el Señor va a recompensar a cada uno, y va a castigar también a los que hicieron mal. Mientras tanto, el Señor no hace bajar rayos del cielo y castiga y fulmina a todos los que hacen mal, ni te aparece un coche nuevo en la puerta de tu casa porque te portaste bien. Pero si nosotros esperamos, la recompensa va a ser mucho más abundante. Hay una invitación que nos hace y que parece rara en medio de todo esto. Versículo 9. Mientras estamos esperando la venida del Señor, dice: hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Es normal, ¿no? Estamos todos juntos. Creo que sabemos lo que es estar todos juntos en medio de una prueba, en medio de una tribulación, en medio de dificultades, y hacer todo como podemos, ¿no? Entre nosotros, organizarnos para que pueda haber un campamento, organizarnos para que pueda haber una reunión, estar orando por un hermano, por una situación que nos desborda, que no sabemos lo que vamos a hacer, y estamos juntos los martes, estamos juntos los viernes, los sábados, los domingos. Y igual que nos pasa en casa, donde nos queremos todos mucho, pero a veces se nos sale la cadena, nos peleamos con el que tenemos al lado. ¿Con quién nos vamos a pelear? ¿Con aquel que ya se fue hace mucho tiempo? ¿Con aquel que ya decidió que era mejor dedicarse a los placeres de este mundo? No. Nos peleamos con el que está al lado porque dijo tal cosa, porque hizo tal cosa. Y a mí me pasa, me enojo, hermano. Me enojo, pero digo, qué barbaridad, qué picardía que habiendo tanta oposición hacia lo que nosotros estamos haciendo, nos demos el lujo de pelearnos con el que está al lado, ¿no? Está bien, la Biblia dice, enójense, pero no pequen, ¿no? Porque el enojo va a venir, somos seres con emociones. El enojo va a venir, pero nos vamos a pelear con el que tenemos al lado. ¿De en serio tenemos tanto tiempo, tantas energías, tantos recursos para darnos el lujo de pelearnos con el que tenemos al lado mientras estamos tratando de hacer una obra para Dios? Me parece que es un sinsentido, pero es un peligro que está todo el tiempo latente. Mientras estemos conviviendo y seamos diferentes, tan diferentes como personas hay acá, el riesgo de pelearnos siempre está vigente, ¿no? Y sabiendo que es algo tan natural, también tendríamos que estar prontos, como dice el himno, prontos a perdonarnos, ¿no? Prontos a perdonar, prontos a disculparse. Dice, el juez está a la puerta, es decir, aquel que va a recompensar a cada uno según su obra, está cerca, ya está por venir. Dice, no hagan esto para que no sean condenados. Otra vez, esa palabra, como explicaba Nacho, significa un juicio no de castigo, sino como una nota que uno recibe en un examen. Decís, como decía el apóstol Pablo, en esto no os halago. Es decir, esto, la verdad que hacen esto bien, pero en esto no los halago. Esto no lo están haciendo bien. Y yo no quisiera escuchar eso del Señor, aunque me temo que, obviamente, en alguna cosita que otra, el Señor me va a decir, mira, esto no estuvo bien, ¿no? Lo vamos a tener que escuchar. Pero justamente sabiendo que el Señor está cerca, está por venir, tendremos que tratar de hacer todos los esfuerzos posibles para hacer la mejor inversión de nuestro tiempo y de nuestras energías. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. He aquí, tenemos por bienaventurados, muy felices, a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Tenemos ejemplos de gente que sufrió haciendo lo bueno, y la gente
que está al lado, como dice Pablo, los mira a ustedes en la carrera que están corriendo y les dice, ustedes están locos, yo no sé qué tanto te esforzás por hacer las cosas bien si la estás pasando mal. Escúchame, ¿qué te pasa a vos? Deja eso, ya está. Claro, ellos no conocen lo que va a venir después. El apóstol nos está tratando de poner nuestra vista otra vez en lo que va a venir pronto, hermanos. Esta vida se va a acabar, no va a haber un aviso, no sabemos si va a ser mañana. Uno dice, seguramente no será, pero seguramente también puede ser. No lo sabemos. No perdamos la esperanza. El llamado es a tener paciencia. El llamado es a tener paciencia, es a fijarse en los ejemplos que tenemos en la Escritura. Resumen de lo que escuchamos en este momento. Vamos a ver cuánto tiempo llevamos. A ver. Sí, vamos a resumir. Veo algunos peligros, hermanos, en el capítulo 5, estos versículos que estuvimos leyendo. El primer peligro es volvernos materialistas. Que después de tanto tiempo de andar con el Señor, algunas cosas se nos empiezan a olvidar. Y empezamos a copiar a los que tenemos al lado. Empezamos a hacer lo mismo que otros que no conocen al Señor. Y se nos empieza a cortar la vista. Ya no vemos la venida del Señor, vemos muy cerquita. Vemos lo que necesito ahora. Necesito más tranquilidad, necesito más comodidad, necesito darme un gustito, necesito tomarme un tiempo de gente tóxica, ¿no? Como escuchamos a veces de algún pastor, ¿no? Que anda ahí hablando de la gente tóxica. Necesito, y hermanos, necesidades podemos inventar las que sean. Y es más, hay gente que estudia cómo crearnos nuevas necesidades que nosotros no sabíamos que teníamos, ¿no? Y ahí las vemos todos los días en anuncios publicitarios. Pero esas cosas son todas cosas temporales. Entonces tenemos que ser sabios en lo que nosotros invertimos. Ser ricos para con Dios. Segundo peligro, ser una iglesia que tranza. Una iglesia que tranza porque quiere lo mejor del mundo, quiere la mejor vida ahora. El que tenga la mejor vida ahora realmente va a obtener lo que está buscando. Va a tener la mejor vida ahora, porque lo que viene después es horrendo. Es así. Pero los que somos hijos de Dios no buscamos la mejor vida ahora y no queremos ser esa iglesia que tranza, que entra una persona que tiene posesiones y tiene un montón de influencia y lo hacemos sentir un rey, sino que le vamos a dar lo mismo que le damos a todos los demás. ¿Qué es lo que le damos? El Evangelio. El Evangelio que te confronta con lo que es un pecado en tu vida, con tu problema, como le dijo Jesús al joven rico. Bueno, agarrá todo, cumplís todos los mandamientos, perfecto. Agarrá todo lo que tenés, vendelo a los pobres y ven y seguime. ¿Cuál es el problema? Había un problema ahí, ¿no? Nosotros podemos volvernos esa iglesia que trata de quedar bien con aquellos que tienen. Y también podemos ser una iglesia que negocia el mensaje. Es decir, queremos quedar bien, nosotros queremos estar bien, nosotros queremos ser importantes en medio de la sociedad, queremos ser influyentes, ¿no? No, viene este pobre, esta gente que viene, no tiene plata y siempre viene con problemas, no tiene nada para ofrecer esta gente. Al final lo que siempre trae son problemas, ¿no? Y hermano, yo les soy sincero, a mí me ha pasado decir, che, puede ser que siempre a la iglesia viene gente que está buscando que se le dé una ayuda económica, pero nunca les interesa el Evangelio. Y bueno, yo pensaba en el Señor. El Señor, gran parte de su ministerio, estuvo rodeado de gente que aunque Él era maravilloso y les predicaba la verdad como nadie lo podía hacer, estaban siguiéndolo por los panes y los peces. Pero en medio de toda esa gente, muchos escucharon el Evangelio. Y después cada uno será responsable de lo que hace con eso, porque el Señor nos llama a sembrar, no a obtener X cantidad de fruto. Entonces, sí, Dios ha elegido a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que Dios ha preparado para los que le aman. Eso es lo que decía Santiago. Y nosotros tenemos que aceptarlo.
¿Cuál es el problema? A todo aquel que se acerque buscando ayuda, algo de Dios, no echarlo fuera, ¿no? Predicarles el Evangelio. Viene alguien con muchas posesiones, predicarle el Evangelio. Y también pensando en estas grandes injusticias que vivimos, creo que hay también un peligro de buscar la justicia por mano propia, ¿no? Y con esto no estoy diciendo de salir con un arma y querer hacer justicia con mano propia, sino decir, a ver, ya está, no puede ser que siempre el gobernante de turno sea el más inmoral. Hagamos nosotros, ¿cuántos somos acá? A ver, ¿cuántas iglesias nuclea Asiera? ¿Qué sé yo? No sé. ¿Cuántos podemos juntar? Hagamos un partido y cambiemos las cosas, ¿no? Impongamos nosotros la agenda, cómo tienen que ser las cosas, hablemos de los valores, hablemos de muchas cosas y pensamos, sin darnos cuenta, que lo que es importante es cambiar el aquí y ahora, ¿no? Y la verdad que no hay nada más transformador que el Evangelio, hermano. Sí, puede venir un gobierno que de repente obliga al que tiene más a darle al que tiene menos, ¿no? Y va a haber mucha gente que va a estar contenta con eso. Pero el Evangelio es transformador. El Evangelio transforma tu corazón para que vos quieras poner de lo que vos tenés, sin que nadie te venga a poner una pistola en la cabeza y decir, me interesa el otro. Quiero compartir mi dinero, quiero compartir mi tiempo también, ¿no? Quiero ofrecer una familia para alguien que está solo. Eso no lo va a hacer ninguna política, hermano. Lo verdaderamente transformador es el Evangelio. El Evangelio transformó hace 2000 años una sociedad que después avanzó por los valores que había dejado el Evangelio. Y cada vez quedó menos del Evangelio y un poco de valores hasta que después ya no quedó más nada. Pero lo verdaderamente transformador es el Evangelio. Y eso es lo que nosotros tenemos que abocarnos. Que Dios nos libre de querer entre nosotros tratar de solucionar una situación que ya la Biblia dice que va a ir de mal en peor. Pero mientras tanto podemos rescatar muchas almas predicando el Evangelio. Y por último, hermanos, tener paciencia. Tener paciencia. Desde el principio de esta carta se empieza hablando de que tenga pues la paciencia su obra completa, ¿no? Para que sean perfectos y cabales, es decir, completos, sin que les falte cosa alguna. Y yo les digo, hermano, seguramente Santiago no la estaba pasando bien. Y sabemos, según los relatos que dicen, que no terminó de una forma pacífica sus días, ¿no? Tuvo que dar su vida por el Señor, pero dice, esperemos hasta el fin. Versículo 7, versículo 8. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Se acerca, hermanos. Yo creo que la gente no lo toma esto en serio ni siquiera en las iglesias. Cada uno tiene su agenda y nadie está pensando que el Señor puede venir en cualquier momento, hermanos. Y si puede venir en cualquier momento, yo siempre tengo esta inquietud. A veces la tengo más presente, a veces la tengo menos presente, pero es que no quiero que el Señor me encuentre con las manos vacías. Porque yo sé que la salvación es gratis, no tengo que hacer nada para obtener la salvación, es por fe. Pero las recompensas, y van a haber recompensas, son condicionales a lo que nosotros estemos dispuestos a hacer. Al nivel de obediencia que estemos dispuestos a tener, a qué tan en serio nos tomamos la Biblia. Seguramente va a haber muchos problemas que vamos a estar dispuestos a atravesar, va a haber muchos sacrificios que vamos a estar dispuestos a hacer, aunque los demás no lo entiendan, porque estamos pensando que el Señor viene. El Señor viene en cualquier momento y yo tengo que tener algo preparado. ¿Qué tenés preparado vos, hermano? ¿Cuáles son las cosas que te están preocupando? ¿En qué querés invertir el tiempo? ¿En qué estás pensando invertir el dinero? ¿Cómo te ves de acá a 10 años? Yo no sé, ojalá que estemos en la presencia del Señor. ¿Está bien tener un ahorro? Sí, está bien. ¿Es con un objetivo? ¿Es para algo o es tener por tener? Como si va a durar para siempre. Hagámonos estas preguntas. ¿Estamos siendo ricos para con Dios o estamos siendo ricos para con nosotros mismos? Apocalipsis 22:12, ya cerrando la Biblia, dice el Señor Jesucristo, he aquí yo vengo pronto
y mi galardón, el premio, conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Que el Señor nos bendiga.